sea, bueno, pues de entrada lo que ya había mencionado, el número de votantes que no pudieron ir porque es un día laboral. Otras razones que se escribieron para no ir a votar fue pues, que no había, por supuesto, que no les entusiasmaba ninguno de los candidatos o que tenían algún problema de salud o algo así. Pues hay una diversidad de razones por las cuales la gente no va a votar, que sería una... Pero digamos que aproximadamente son, para poner los números en frío, aquí les saco una fotito, 200, o sea, en Estados Unidos podrían votar 219 millones de personas. De esas 219 millones de personas se registraron para votar 146 millones. De esos 146 millones que se registraron para votar, fueron a votar en 2012 126 millones. Y en 2016, por los números preliminares, fueron a votar alrededor de 111 o 112 millones. Es decir, aproximadamente unos, por lo menos entre 12 y 15 millones menos que en 2012. Entonces, pues esto es importante porque de esa manera podemos hacernos una idea de cómo se... Entre las razones que pusieron para decir que no fueron a votar, pues bueno, estas las que ya mencioné, pero además de las que ya mencioné, las otras cosas que determinaron fue que tuvieron problemas para registrarse, lo cual también es un poco raro, porque pues muestra pues, fallas no sé, o en la capacidad del sistema para captar electores o bien pues, en la capacidad de la gente para seguir un trámite, no sé cuál sea la pista. Y bueno, de los números de la gente que votó, pues bueno, todo parece indicar que o sea, cosas raras, ¿no? Por ejemplo, la mitad de las mujeres blancas votaron por Trump. Es raro, ¿no? Porque pues, se hubiera pensado que un candidato tan misógino, con tanta animadversión, toda la cosa que dijo en términos sexuales, pues el 50% de las mujeres blancas hicieron eso. Por supuesto, aún más raro pensar que hubo un tercio de votantes latinos que fueron a votar por Trump. Pues también es algo como extraño, ¿no? Dado que, pues, evidentemente, se espera una persecución xenofóbica en contra de los latinos durante los próximos años, pues no sé, o sea, el escenario más catastrófico, pues estilo algún fascismo europeo, nazismo, etc. Ojalá que no lleguemos ni de broma a eso, pero pues, obviamente que eso está ahí. Entonces que haya habido un tercio de personas en esa situación, pues habla de otro problema. Y 20% de la comunidad afroamericana también votó por Trump. Entonces también, o sea, uno esperaría que se está diciendo discursos racistas, sexistas y antilatinos, pues esa población no se movilizara. Entonces, obviamente la pregunta es ¿por qué pasa eso? Y la hipótesis, yo creo, es pues reconocer cómo nos sentimos nosotros ahorita. Creo que para mí es muy importante entender que o sea, así como ahorita nos sentimos con sentimientos de impotencia, de miedo, de rabia contra el poder político en este país, pues así también se siente muchísima población estadounidense. Es tal el descaro y la impunidad con la que ha trabajado la clase política estadounidense, y por supuesto Hillary es un ejemplo perfecto de esa, pues, actos criminales, actos en total impunidad, que pues es entendible que haya habido personas que hayan dicho la única manera de terminar con esta impunidad de esta clase política es hacer algo así. Entonces, creo que es muy importante salirnos de ese discurso que hay en los medios de que los que votaron por eso son unos idiotas. Eso no nos ayuda en nada. La gente pensó de una u otra forma estas cosas y tomó estas decisiones. Y entonces, en este caso, yo apuntaría a pensar, o sea, cuando los republicanos votaron en contra de toda la cúpula republicana para poner a Trump, lo hicieron precisamente para quitar a esos que estaban ya enquistados en el poder republicano y darle poder a alguien con el que no se sabe qué va a pasar, pero seguro ya le quitaron ese poder a esos. Y ahora hicieron lo mismo, pero con el gobierno demócrata de Hillary. Entonces, bueno, que quería conducir Hillary. Entonces eso nos hace pensar que hay una amplia población que tal vez no se tomó de manera literal
lo que decía Trump, pero que sí dijo, bueno, pues si alguien va a poder hacer este tipo de cosas, si alguien va a poder ponerle un alto a esta sensación que tenemos de impotencia y de rabia, porque pues, de la hegemonía no podían esperar, como nosotros no podemos esperar desde la clase política mexicana, por hacer la analogía, no podemos esperar un cambio en sus conductas, no podemos esperar un cambio en su manera de actuar. Sería iluso pensar que si cambiamos de partido, cambiamos de sistema. Entonces, pues bueno, muchos estadounidenses lo pensaron de ese modo, y claro, pues bueno, el que pudo canalizar todo esto, desafortunadamente para nosotros, por el tipo de discurso que genera, es Trump, pero no es un, no es una... O sea, el sentimiento que tuvo esa gente para hacer esto se parece mucho al sentimiento que tenemos nosotros acá, y que además, pues bueno, seguramente en los próximos meses y años va a recrudecerse tanto nuestra rabia contra la clase política como nuestra sensación de, pues de impotencia ante esa situación, ¿no? Entonces, yo creo que es como una ruta de escape. No sé si sea real la ruta de escape, no sé si la gente la hizo con claridad, pero segurísimo que con Hillary esa ruta de escape no existía. Entonces yo creo que allí pues sí es donde tendríamos que pensar en eso. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Me llama la atención porque aunque no lo dijiste, pareciera que estamos hablando de un voto de castigo, de pronto, por parte de los ciudadanos. Ahora, llama la atención también que hayan sido estas minorías las que finalmente también votaron por Trump. En definitiva, bueno, esto todavía no está dicho del todo. No sabemos cómo va a lograr, ¿no?, llevar a cabo estos ejes rectores de los que ha hablado. Me parece, por otro lado, que también su triunfo lo que hace es, de alguna manera, legitimar a nivel mundial todas estas políticas antimigrantes, ¿no?, que hemos visto ya en países del Medio Oriente, en Europa, y bueno, ahora, desde hace tiempo, desde luego, en América, pero pues con esto pareciera que todo apunta a que se van a endurecer más, ¿no? Sí, de acuerdísimo. Además, bueno, o sea, a mí algo que me llama mucho la atención es la supuesta sorpresa de los medios por la victoria de Trump. Bueno, no me sorprende que piensen que se sorprendieron, eso sí, me queda claro. Lo que me sorprende es la sordera, eso es lo que me sorprende, porque realmente, bueno, ya sabemos que las encuestas, tanto en México como en Estados Unidos, son instrumentos de propaganda, ya no son más un instrumento de medición de la percepción ciudadana ni nada por el estilo, desafortunadamente, porque pues eso ha pesado sobre la propia credibilidad de esas casas encuestadoras. Pero además, pues bueno, la verdad es que, bueno, les confieso que yo hace meses a algunas personas les dije que yo pensaba que iba a ganar Trump. En las últimas semanas, pues me confundía porque veía la información mediática y dije, bueno, pues a lo mejor pues no lo estaba viendo con claridad. Ahora que ya ganó Trump, digo, bueno, entonces, ¿cómo se le generó esa confusión en los últimos días? ¿Cómo se generó la expectativa de gente informada de que Hillary iba a ganar? Y no ocurrió tal cosa. Y entonces, yo creo que tiene que ver con una sordera que hay por parte de los medios para entender lo que está pasando en sus respectivas poblaciones. En Estados Unidos ahora, eso es un ejemplo claro de que los medios no estaban poniendo atención. Y también, por supuesto, en México los medios no están poniendo atención a lo que está pasando en nuestro país. Entonces, en Estados Unidos hay un movimiento social, bueno, más bien diversos movimientos sociales que están en este momento transformando la escena, ¿no? Movimientos indígenas, movimientos afroamericanos, movimientos magisteriales, movimientos de latinos, movimientos de Occupy Wall Street, movimientos feministas, etcétera, etcétera. Y esos movimientos, bueno, no son exactamente iguales en este país, pero de alguna manera también los estamos viendo aquí. Entonces, ¿por qué se llaman ahora a sorpresa? Eso es algo que me llama mucho la atención. Cuando en realidad quiere decir realmente que no estaban poniendo atención. Creían que por estar diciendo que los que iban a votar por Trump eran tontos y que los que iban a votar por Hillary eran listos y que los que estaban educados iban a votar por Hillary y los que no estaban educados iban a votar por Trump, iban a conseguir amedrentar a esa población o algo así, pues evidentemente no pasó. Entonces yo creo que eso es es una sordera, y esa sordera que tiene que ver con
el sentimiento antiinmigrante que mencionas. Esa sordera es ese odio antiinmigrante que vemos en Estados Unidos y que nos horroriza en Estados Unidos, desafortunadamente lo tenemos en este país, ¿no? Estamos teniendo pues cada vez más gente que se queja de que tengamos una crisis humanitaria con los haitianos o africanos que están en el asunto de este lugar. Entonces hay un sentimiento racista en este país también, hay un sentimiento antiinmigrante también en este país, no solamente en Estados Unidos, no solamente en México, Francia, etc. Pensar que los enemigos de los trabajadores en un país son los trabajadores de otro país, en lugar de entender que pues hay una lucha de clases y que lo que estamos viendo aquí tiene que ver con eso. También por eso también es importante decir que llama mucho la atención que Trump, siendo pues no sé, un hijo de papi, que heredó su fortuna, que es un millonario, supo enarbolar discurso de clase como si él fuera parte de esa clase. Ya lo hemos visto en movimientos fascistas europeos antes esto. Entonces la gente se identifica con un personaje que curiosamente no es para nada pues un representante de verdad de esa clase, pero con sus actitudes y sus cosas consigue esas cuestiones, ¿no? Entonces la cuestión de los migrantes creo que sí es importante, porque además en el caso de México pues aclarará otros problemas económicos y políticos que ya hablaremos más adelante. Claro, muchas gracias, Juan Carlos. Me parece que allá atrás hay una pregunta. Me gustaría que en este momento demos la palabra a la persona que tiene esta pregunta, justo para no perder la dirección de las ideas. Por favor. ¿Puedes hablar más fuerte? Sí. ¿Usted ha vivido en Inglaterra? ¿Yo? No. Ok, profesor. Sí, claro, él ha vivido en Inglaterra. Ya. Bueno, no es que participó más interesante la conferencia. No, pues yo nací en los Estados Unidos, en California, pero hice mi carrera aquí, yo soy licenciado de UNAM, también mi hermano, y pues no, nosotros no fuimos a votar. Espera. Tu conferencia lo respalda. Yo quisiera que usted nos comentara sobre cosas más económicas, de cómo va a repercutir lo de, pues en 4 años, la presidencia de este señor Trump. Nosotros estábamos muy al pendiente de eso, precisamente porque como estuve viviendo aquí pues 25 años, pues nunca fui a Estados Unidos, hasta que el año pasado fui a Estados Unidos, donde había nacido. Pues fue interesante. Nosotros pasamos ahí Tijuana, La Garita, y no saben la cantidad de mexicanos que pasan temprano a las 7 de la mañana para ir a trabajar en los Estados Unidos. O sea, es la frontera más grande del mundo. Bueno, en cuestión de personas, ¿no? Yo quisiera como que usted comentara sobre, bueno, también Estados Unidos tiene gran poderío militar, cómo va a repercutir, pues, no sé, es que Estados Unidos tiene por sí portaaviones, ¿no? Y mi hermano fue a conocer el año pasado, pues, casi tiene un año de que fue ahí en San Diego la base, y no, pues son como impresionantes esas cosas, son edificios, los portaaviones. Pues aquí en México pues no tenemos esas cosas, ¿no? Pero me refiero a que pues Trump parece que con sus modos agresivos y como violentos no tiene maneras, pide así como que no, que los japoneses que me paguen, y lo único que está pensando es en pobres, y que la gente le pague. No sé cómo va a repercutir todo eso en la economía de México, que pues es importante porque pues nosotros somos los que le estamos dando a los Estados Unidos pues nuestros productos, ¿no? Claro, no depende de nosotros totalmente, pero pues así como se lleva con los países, pues Estados Unidos siempre ha sido, sabe que es un país de inmigrantes, de negros, de mexicanos, de chinos, de japoneses, de alemanes, todo. Bueno, eso es lo que, no sé, pues para que cuando se acabe la conferencia, pues 1 hora y media, pues nos hable de ese tipo de cosas, profesor. Pues bueno, creo que vamos para allá, y ahorita vamos a ir tocando esos puntos que mencionas atinadamente. Creo que no hubo pregunta, pero la cuestión es que
pero sí, es muy importante lo que mencionas porque hay una... lo que está ocurriendo pues, en la frontera y con la población de a pie que va, viene, con la que va y se queda, las remesas, pues van a ser factores que van a afectar muchísimo lo que va a venir. Sin duda, además, pues bueno, pues hay toda una población que se va a ver afectada de manera que está particularmente vulnerable en esta situación, como bien lo mencionas, como son pues los que están, pues no sé, los actuales mexicanos viviendo en Estados Unidos, pues son obviamente muy vulnerables, pero también, por ejemplo, personas que están trabajando legalmente en Estados Unidos con contratos temporales que ahora podrían ver terminados esos contratos. Entonces eso sería también pues una siguiente población vulnerable, ya no digamos por supuesto las persecuciones xenofóbicas que se pudieran realizar. Y bueno, pues la industria automotriz, ¿no? Que creo que sería algo importantísimo de ir viendo cómo se va resolviendo. Me parece un poco inocente la idea de Trump de pensar que si cierran las fronteras las industrias se regresarán corriendo al sistema estadounidense. Como eso no va a pasar, pues entonces pues a lo mejor tenemos que acabar nosotros construyendo el muro, pero para que no se vengan ellos para acá. Entonces no sé, es un chiste, pero podría pasar. Bueno, igual es relacionado a lo de economía. Aparte de lo que ya dijo acerca del muro, de no dejar entrar musulmanes y esas cosas, también mencionó, me parece, algo con el Tratado de Libre Comercio con México, que lo iba a romper. ¿Esto convendría o afectaría a México? Porque pues en realidad con eso de la globalización y todo, hay una diferencia económica muy grande entre Estados Unidos como potencia y México. Entonces quería saber si afectaría o en realidad potenciaría la economía mexicana. Bien, es una muy buena pregunta, pero a ver. ¿Y podríamos darle el micrófono al compañero? Para que sean dos. Exacto. Gracias. Atrás de ti está un compañero. Gracias. Más que una pregunta era un comentario respecto a lo que decía del muro y la migración. Pues creo que era más o menos 40% de los migrantes no eran personas que atravesaban la frontera, eran personas que se iban en avión y sobreextendían sus 90 días de visa. Así que no arreglaría tanto el problema poner el muro. De hecho, esa es exactamente la razón por la cual se establece que los migrantes son ilegales en ese sentido. En el sentido de que rompieron la ley de ellos afirmaron estar ahí por 90 días, no lo hicieron y por lo tanto lo que se podría ofrecer sería una amnistía porque hay un rompimiento de la ley de entrada. Entonces, sí, claro, muchísima población tiene que ver. Claro que los flujos migratorios han cambiado mucho desde los años 30 que empezaron. Bueno, han estado por muchos siglos, por muchas décadas del siglo pasado, pero digamos que los flujos migratorios de los años 40 han sido distintos de los 60, de los 80, de los 90 y de ahorita los actuales. Entonces, claro que casi siempre nos imaginamos los flujos migratorios como de personas del campo que van a trabajar como jornaleros agrícolas. Al menos en este siglo esa migración ya no es la más importante, sino son precisamente estudiantes universitarios que buscan la oportunidad de emigrar, como ustedes bien lo saben. El TLC, bueno, este es un tema importantísimo. Pareciera que estamos asistiendo a un nuevo proceso de desglobalización. ¿Se confirmará a lo largo del próximo año? Seguramente sí. Lo que ha pasado con el Brexit, lo que está pasando con Trump, aunado a otros discursos previos en Europa como el de Cataluña, como el de Escocia, el de Bélgica, que son casos muy distintos entre sí, por supuesto, pero todos tienen en común una genuina indignación por parte de la población en contra de estos tratados comerciales. En México, por supuesto, no es la excepción. Hay muchísima gente que es escéptica de las supuestas bondades del Tratado de Libre Comercio. Los que lo defienden pues dirán que la economía ha crecido bien y es verdad. Ciertos sectores de la industria pues, han crecido, es verdad.
Pero también es verdad que hemos generado una cantidad de pobres inaudita, que a la gran mayoría de la gente está fuera de esos supuestos beneficios del libre comercio. Y eso no solamente pasa en México, también pasa en Estados Unidos. Hay muchísima gente a la que le dicen, bueno, la economía estadounidense ha crecido, bla, bla, bla. Y bueno, pero para esa población eso es completamente falso. Están en el desempleo, están en la precariedad, en la pobreza. Cada año aumentan los millones de pobres en Estados Unidos. Entonces ellos dicen, bueno, ¿dónde está ese país de gloria que dicen en el que yo vivo? ¿No? Y entonces, si a nosotros como mexicanos nos resulta chocante que nos digan que el país va bien y que cada vez hay más inversiones y que nos pasan bonitos documentales de pasado de la reforma, y nosotros vemos cómo están nuestras zonas, nuestros barrios, nuestras unidades habitacionales, y decimos, bueno, ¿en qué país viven esos güeyes? Y pues lo mismo dicen los estadounidenses, la gran mayoría de los estadounidenses, sobre su supuesta riqueza y sobre su supuesto poder, pues ellos no lo ven. Entonces, con toda razón, ellos dicen, bueno, pues entonces el Tratado de Libre Comercio no nos ha beneficiado, tendríamos que salirnos o tendríamos que renegociarlo. Eso lo dicen estadounidenses y lo dicen mexicanos, ¿no? Ahora, ¿qué sería realmente posible imaginar que se esté terminando ese proceso de globalización y que con la salida de estos países de la anglósfera o su renuncia a seguir liderando los procesos de globalización se termine esta etapa? Pues eso no lo sé. Todo parece indicar que tanto el Reino Unido como Estados Unidos están renunciando a su liderazgo para ser la punta de lanza de esa globalización que nosotros hemos vivido los últimos 27 años. Ahora, también todo parece indicar que hay otros países como China y Rusia que están listos para tomar ese liderazgo. Entonces, no sé si lo que esté pasando es que se esté terminando el proceso de globalización como lo conocimos, o si simplemente se está teniendo que relevar el liderazgo que esos países tuvieron. No lo sé. Ahora, tampoco sé si, pues, dado que Trump en realidad nunca presentó ningún plan, ni ninguna hoja de ruta, ni nada por el estilo, pues no podemos saber. Pero si realmente quisiera hacer una renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿qué tendría que pasar? Sería como una pregunta que nos tendríamos que tener un buen rato a pensar. La gente que votó por el Brexit en el verano, que además también ganó por una muy estrecha minoría, pero bueno, ganó, y entonces ahora se están dando cuenta que en términos legales echar a andar verdaderamente la salida del Reino Unido de esos sistemas el Brexit es el voto que hubo en el Reino Unido, que son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, para votar su salida de la Unión Europea. Y entonces, pues bueno, en su momento se hizo la votación, gana esta salida de la Unión Europea, y entonces ahora, desde que ocurrió hasta ahora, lo que se está encontrando es que es jurídicamente muy difícil hacer eso, ¿no? Es tal la integración jurídica, económica, que no es tan fácil agarrar y decir, bueno, pues ya, ¿qué creen? Vamos a traer el changarro, aquí bajamos la cortina. Entonces igual lo vamos con el Tratado de Libre Comercio. O sea, nada más, bueno, volviendo al tema de la industria automotriz, que sería yo creo que el tema central. O sea, ¿cómo podría, por ejemplo, General Motors decir, bueno, pues ahora ya no vamos a hacer una parte aquí y otra parte acá? ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo podrían agarrar y decir, no, pues ya no vamos a mandar las autopartes, o ya no vamos a traer ingenieros para acá para que hagan esta parte del trabajo? Ya tantísima población mexicana, no sé, ingenieros, pues personas que trabajan en las corporaciones, que tienen que estar yendo todas las semanas a Estados Unidos y de regreso, etcétera. ¿Cómo vas a poner ahí una barrera en términos reales? Suena difícil. Entonces no sé cómo se vaya a desenvolver ese asunto, pero sí podríamos estar ante esos dos escenarios, que es uno, pues digamos como una especie de rendición por parte de estos países para seguir conduciendo la globalización, podría ser, o bien, pues sí, el final de esa etapa que durante 27 años nos ha tratado súper mal a la gran mayoría de la población. Entonces,
Por lo tanto, pues nadie va a salir a defenderlo, pues, ¿no? Nadie va a salir a ocasión de la reforma a defender el TLC, eso no va a pasar. Entonces, pues si lo hacen, pues nosotros encantados. No sé qué va a pasar, pero no sé si sea bueno o malo. Ahora, ¿cómo sería el grupo hegemónico? O sea, si hay un grupo hegemónico global que todo parece indicar, al menos en la parte externa, apoyaba a Hillary abiertamente. Muchísimos de los votantes de Trump lo hicieron porque lo vieron a él como una respuesta a esta hegemonía. Y ahora esa hegemonía tiene de aquí al 20 de enero para ver cómo se acomoda para tratar de controlar a Trump. Entonces vamos a ver un periodo de aquí al 20 de enero de muchísima actividad, pues no sé, inestabilidad financiera, los mercados se van a mover, todo va a haber muchísimo cambio porque evidentemente los grupos hegemónicos, los poderes fácticos globales y estadounidenses no van a quedarse de, ay, ¿qué creen? Hombre, ay, este muchacho, pues déjalo, a ver qué hace. No va a pasar eso, ¿no? Lo van a intentar conducir, lo van a intentar controlar y por supuesto pues eso nos va a traer a los comunes mortales pues mucha inseguridad, muchos vaivenes. Entonces, bueno, pues no hay manera de responder de manera directa a eso, pero yo creo que si pusiéramos un escenario prospectivo de desglobalización en el cual se fuera desmantelando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tendrían que pasar un montón de cosas y tendrían que ocurrir en un muy buen tiempo. O sea, no sería algo que veríamos en el próximo semestre, sino que lo iríamos viendo a lo largo de los próximos años. Interesante ser que si se hace esa hoja de ruta, pues seguramente va a coincidir con el periodo electoral mexicano. Y si de mantener las tendencias que estamos nosotros ahorita viendo, pues bueno, dado que lo que estuvo en disputa en la elección gringa fue el nacionalismo, y nosotros somos muy poco originales, pues entonces yo me imagino que en la elección mexicana lo que vamos a estar discutiendo va a ser cuestiones nacionalistas. Pues ahí la clase política, pero ya ahí digo una cosa más antes ya no está tan conectado, pero ¿qué consecuencias va a traer que, pues no sé, Margarita Zavala y Marcelo Ebrard se hayan pues manifestado intempestivamente a favor de Hillary? Ya habíamos pensado que la había cagado, digo que se había equivocado cuando dijo lo de Trump, cuando atrajo a Trump en el peor momento de Trump. Ahora pues los que se vieron, pues bueno, esa foto que se tomaron algunos senadores con la playera de Hillary adentro del Senado, con la patria es primero atrás y ellos con el, es un ejemplo perfecto de lo que nos espera, porque estamos subordinados ideológica, económica, es una inmoralidad lo que es nuestra clase política. Entonces, TLC, pues bueno, se va a ver envuelto en esas cosas. Vamos a dar la palabra a los compañeros que preguntas. Bueno, primero, hacer unas anotaciones, pues creo que son muy importantes, igual para entender un poco de cómo se envolvió toda la elección. Bueno, primero, en muchas cadenas de televisión, CNN, CBS, NBC también me parece, se manejó mucho de que el voto latino realmente no tuvo un peso en la elección, de que muchas personas de origen latino, bueno, en general de todas las personas que no son estadounidenses, no tuvieron realmente un peso dentro de la elección. Se manejaban porcentajes en estados como de Florida, donde pues mucha población es extranjera, donde realmente hubo aproximadamente un 85% del total de votos que fue de voto blanco, y todo el resto fue de voto de otras razas. Entonces creo que ese es un apunte que igual en los estados que en alguna forma eran pues muy importantes para darse a estos resultados, me parece que eso sí fue un punto muy, muy importante. En segundo, a mí también lo que me gustaría, igual que tuviese una opinión usted también, sobre, bueno, aquí en México y mucho parte del mundo se manejó mucho una idea en el que, pues, básicamente Trump era el malo y Hillary era la buena. Pero a mí lo que me gustaría igual que comentar es que creo que es muy distinto el entorno
bueno, que se manejó internamente en Estados Unidos, porque me parece, o sea, por el simple hecho de que haya ganado Trump, me parece que es un punto en el que dista mucho, es muy distante la percepción que pueden tener internamente a la percepción que tienen de una forma externa. Eso también yo quiero pensar que fue por quieren algo diferente. Se manejaba mucho la idea de que querían a Trump porque era una persona que no tenía nada que ver con el gobierno actual, que iba a tener ideas innovadoras, que iba a tener ideas que no tienen un cambio realmente que necesitaba la sociedad estadounidense, ¿no? Otra parte también es de la mayoría del Senado y en la Cámara de Representantes, que también es muy, no muy marcada, pero pues, bueno, en la de Representantes me parece que sí, en la de Senadores fue muy estrecha, pero igual creo que ese es un punto también que es muy importante, igual para darse una idea de cómo se desenvolvió. Y bueno, igual para hacer por último, me parece muy importante también que las ideas de Trump realmente no fueron o no se explicaron también como uno pensaría, como uno hubiera querido. Pero yo creo que lo importante aquí es que ya que ahora ya tiene esa vista de que ya va a ser el presidente de hecho, pues que ahora yo creo que todo el entorno global y también el de Estados Unidos le va a hacer entrar en razón de que ya tiene ese poder y de cómo es que lo va a desenvolver, porque no creo que todas las ideas, es imposible que todas las ideas que tuvo se desenvuelvan como deben ser, como él las explicó. Y yo creo que ese es el punto central de qué va a deparar el futuro, tanto en Estados Unidos como lo que va a tener en Estados Unidos para el resto del mundo. Yo creo que lo que dices es, bueno, el voto latino no fue tan importante porque tendría que haberlo sido. Obama mandó a más mexicanos de regreso que los Bush juntos. Hubo más deportaciones en el periodo pasado que en los anteriores. ¿Por qué esos mexicanos? O sea, a lo mejor ahora los vemos con un poco de recelo, pero en realidad, ¿por qué si nosotros estuviéramos ahí, por qué habríamos de confiar en que con Hillary ahora sí, si no lo hicieron cuando tenían esta opción? Entonces, por eso me parece entendible. Me resulta un poco extraña la cuestión de los latinos que votan por Trump, por supuesto, pero hay un voto que es disciplinadamente republicano, ¿no? En Florida, etcétera, que demostró ser un voto corporativo disciplinado. Y eso también pues, lo hemos visto aquí, lo hemos vivido aquí. Entonces, creo que esos son elementos que son importantes de tener en mente. La otra cosa que estás mencionando, bueno, efectivamente Trump ha dicho que no tiene un plan, pero que piensa ir agarrando el toro por los cuernos, ¿no? Y que va a ir haciéndolo poco a poco, ir surgiendo cómo va a ir resolviendo los problemas. Y efectivamente la gente piensa que lo bueno, parece ser que la gente que votó por él porque puede ser una respuesta al sistema. Una frase que dijiste que quiero subrayar, bueno, Trump ganó la elección ayer sin duda, pero todavía faltan 70 y tantos días para que tome posesión. Y yo no dudo que haya bastante gente ahorita dentro de los grupos prácticos que se pensaron durante algún tiempo, sobre todo en el verano, la posibilidad de que no hubiera elecciones. Y se filtró incluso en la prensa de vez en cuando este tipo de cosas. No me sorprendería que ahorita también, si no sienten que lo pueden controlar, ha pasado antes, que se encuentran mecanismos para impedir que alguien tome la presidencia. Entonces, no comamos antes, pero apenas estamos en noviembre y él va a tomar posesión el 20 de enero. Entonces todavía falta una negociación ahí que no va a ser fácil. Y también cómo se resuelve esa negociación tampoco va a ser. Y bueno, evidentemente esos grupos que viven en la impunidad total les importa un bledo cómo se tenga que hacer toda la narrativa mediática. Entonces, o sea, vayamos paso a paso porque todavía falta lo que falta. Sí. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, es muy básica. ¿Cómo se sabe realmente por qué saben que un tercio del porcentaje que votó por Trump, bueno, de los latinos votó por Trump, sí, es secreto? Hacen unas tiene mucho que ver con la cuestión de la privacidad de tu teléfono. Y aquí voy a aprovechar para meter algunas de las cosas que yo trabajo. Se supone que el teléfono es tuyo y que lo que tú publicas y haces con tu teléfono
teléfono es tu bronca. Sin embargo, tú, para hacerlo, utilizas los servidores de ciertas compañías que, pues, no sé, a cambio de, pues, no sé, unos bonitos emoticons o GIFs o lo que sea, tú eliges para tener en tu teléfono y usar sus servidores para enviar tus mensajes. Entonces, claro, no es que les importe mucho tu caso en particular, no podría, a menos que por alguna razón tuvieran que hacer un espionaje completamente individualizado, lo podrían hacer, por supuesto, pero si no, pues tú nada más entras en una base de datos donde esos datos se van procesando en las máquinas. Entonces, la gran mayoría de los votos en Estados Unidos ya son votos electrónicos y, por lo tanto, aunque supuestamente se cuida la privacidad de quién es el votante, es decir, es como quitarle, cuando te piden una encuesta y no te ponen el nombre de la encuesta, pero pues, automáticamente, pues, al tú votar con tal documento de identidad, pues entonces se determina pues todas estas cosas que nosotros ahora sabemos, ¿no? Y entonces es un buen ejemplo de cómo se están manejando los datos personales en esos niveles. Entonces, la forma tradicional era que se le encuestaba a la gente al salir y se llamaban encuestas a boca de urna. Pero ahora eso ya no existe porque es un voto electrónico, entonces pues ellos, aunque supuestamente respetan tu privacidad sobre quién votaste, pues también van sabiendo cuánta gente votó en tal condado y quiénes blancos, quiénes no blancos. Además, bueno, en el caso de Estados Unidos, a diferencia de aquí, tienen un sistema de segregación racial que para casi cualquier formato, incluso para ir a trabajar, te ponen, bueno, tú eres blanco, negro, mezclado, de tal tipo, de tal tipo, de tal tipo, porque les importa esa categorización. Aquí, pues, bueno, todos saldríamos quietos y no sería muy interesante, pero bueno, el asunto es que ellos hacen esas categorizaciones todo el tiempo. Entonces, en todos los formatos viene así, y el voto electrónico permite esas cosas. Creo que solamente 2 estados no tuvieron voto electrónico en esta ocasión. Pues bueno, son, si mal recuerdo, son estados del centro, en donde realmente no creo que haya habido muchos mexicanos que hayan ido a votar. Entonces, pero bueno, esa es la respuesta. Sí, buenos días. Bueno, solo un comentario acerca de por qué los latinos, el 30% de los latinos votó por Donald Trump. Yo lo siento, yo estuve en Estados Unidos un tiempo y siento que ese 30% que votó por Donald Trump son personas que ya llevan por lo menos 2 generaciones ahí. Son personas que pues quizás sus abuelos inmigraron hacia allá, ellos ya son nacidos allá o naturalizados allá, ya sus hijos los tienen allá. Aquí no tienen ni abuelos, ni papás, ni primos, ni nadie. O sea, son personas que son latinos, pero se sienten americanos y pues no tienen esa conexión con el otro 70%, porque pues sí, nada más ellos ven por sus intereses. Son latinos en el color, quizá ya no en el idioma, porque si nacieron allá, ya la mayoría de ellos habla solamente inglés, pero pues sí, eso es lo que siento, que ese 30% son de las personas que pues no tienen nada que ver con México, simplemente son latinos por el color y ya, o sea, por eso votaron por Donald Trump. Tiene razón, es muy buena proporción de responder a ese tipo de población. Además de que hay una población que bueno, la llamada raíz hispánica, que tiene que ver con la manera de construir el Estados Unidos, pues bueno, como ustedes saben, pues hay una muy buena parte de Estados Unidos que se lo arrebataron desde la perspectiva de México, nos lo arrebataron a nosotros, desde la perspectiva de ellos, no a nosotros, y no es que hayan conquistado esos territorios, sino los liberaron de las monarquías españolas, pero esa raíz hispánica, pues es, por supuesto, pues, tiene desde el inicio de los tiempos, esos territorios estadounidenses tienen una muy buena parte de esa raíz hispánica. Entonces, sí, claro, tienes toda la razón, y además, pues bueno, no toda esa población, por supuesto, tiene por qué sentir en términos económicos que que los demócratas les han favorecido de alguna manera. Entonces, también, ¿no? Entonces, dependiendo el nivel de tiempo que lleven allí, sin duda es un factor. Gracias.
Bueno, yo estaba viendo el otro día que hay estadísticas sobre Donald Trump. Ella ha comprado una empresa inglesa para poder llegar a la población de Estados Unidos. Y así pudo hacer sus discursos de odio. Más o menos lo que entiendo que está buscando Donald Trump es llegar a la población americana, la blanca, trabajadora, porque se siente, más bien llegó, porque se sienten que los extranjeros hemos quitado sus trabajos. Entonces realmente tengo la suposición de que no, sus discursos no de odio solamente son como mercadotecnia. Y fue toda esa elección real. ¿Por qué? Porque Hillary y Donald Trump todo el tiempo hubo noticias, casi todos los días. Y se me hace que fue una estrategia más de mercadotecnia entre los dos que lo que se va a cumplir. No sé qué tan cierto sea esto. Porque vemos cosas que son un poco imposibles, como hacer un muro realmente. Vamos a hacer un muro como subir la visa o poner más restricciones. Pero hacer un muro realmente de pared, de concreto, sería un poco complicado y casi imposible. Sí, pues estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que, o sea, ya el muro, como estaba ahorita, un tercio del muro que llevaba construido los últimos gobiernos, ya es en este momento insostenible económicamente. Ya lo era desde el año pasado, ya es insostenible. Entonces, pensar en que se va a ampliar, pues la verdad, en términos económicos, pues sí resulta un poco difícil de imaginar. Pero tendría que ver con la pregunta que hablábamos hace rato, de qué tanto se acercarían o no estos procesos de desglobalización, qué pasará con el... Suena difícil porque, por ejemplo, paralelamente a esto que está pasando ahorita, está el TPP. El TPP es el primer acuerdo entre firmas comerciales que solamente le están pidiendo a los países que lo ratifiquen o no. Es todo. Es decir, es la primera vez que estamos ante un acuerdo comercial que no lo están haciendo los países, sino lo están haciendo las empresas. ¿Cómo reaccionará eso a esta situación? Es una pregunta moderna, porque esa gente que estaba en el TPP ya definitivamente lo que necesitaba era tirar el tercio del muro que había, porque el costo de producción que se incrementaba por los tiempos que había en los pasos en la frontera era demasiado alto. No había manera de competir con los pasos de la frontera europeos y los pasos de la frontera. Hay un paso en la frontera entre China y Rusia que está justo en medio de Mongolia y Tayikistán, y tienen un paso express para que pase todo, sin nada de tiempo de espacio de espera ni nada, ¿no? Entonces, que aquí tengan que estar los traileros esperando 3 horas para cruzar, para que les revisen, para que en términos de producción global era una pérdida gigantesca. Entonces, en la mente de esas personas lo que necesitaban era quitar esos controles, no poner más. Entonces, ¿cómo se va a resolver esa contradicción? Pues no sé, lo vamos a ver en los próximos meses o años, pero pues tiene que ver con el hecho de la negociación que les digo que me imagino va a tener lugar en las próximas semanas, porque, pues bueno, no sé, a ver. Ok, bueno, pues para dar continuación a nuestras preguntas, quisiera que nos hablara sobre algunas implicaciones para México y desde luego para el mundo con este resultado. Concretamente, ¿cuáles serían los temas de la agenda norteamericana? Y por otro lado, ¿cuáles serían los temas de la agenda nacional? Que es algo que has mencionado anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con México? Próximamente también vamos a tener elecciones, entonces, ¿cómo nos vamos a posicionar, ¿no? ¿Qué temas se tienen que poner sobre la mesa y además, en qué términos se va a hacer la negociación? Pues bueno, no me lo digas tan fuerte porque me pongo a llorar. Pues bueno, obviamente el escenario está, pero hermoso, ¿no? Yo plantearía como escenarios prospectivos para México. Bueno, primero, en el corto plazo, pues bueno, sin duda lo que vamos a ver es una crisis económica, ¿no? Ya lo estamos viendo hoy, el peso a 21, bueno, afortunadamente el secretario de Hacienda ya nos dijo que no afecta en nada, entonces ya estamos tranquilos, pero de entrada, pues sin duda implica que aquí cabría mencionar, cuando se habla de salida de capitales, así se usa ese término eufemísticamente en los medios, lo que quiere decir es saqueo de capitales. Es decir, estamos obligados a tener que transferir una lana de lo que está en las reservas nacionales, sea como sea que haya llegado ahí, lo poco que alcanzamos a poner ahí, lo que no se quedan los grupos
políticos y militares de este país. Y cuando llegan esas reservas, ahora ya se van de manera directa porque hay que mantener la estabilidad y bla, bla, bla. Entonces, lo primero pues, es este saqueo que va a haber por la vía del cambio, el tipo de cambio, el incremento del valor del oro, etcétera, etcétera. Entonces, en el corto plazo viene una crisis fuerte. En el mediano plazo, pues yo pensaría, pues al menos tres cosas que ya he venido mencionando aquí. La primera, pues bueno, las posibles alianzas con la clase política. O sea, ¿qué va a pasar ahora que ya Trump está ahí? ¿Cómo van a construirse las alianzas políticas entre la clase política mexicana y Trump, o los republicanos que sí se puedan sumar al proyecto de Trump? ¿Cómo se va a pagar la cuota, dado que los Clinton pues han sido muy solidarios con el PRI y con el PAN en las pasadas décadas? Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar al respecto? Pues yo creo que vamos a ver un reacomodo de la clase política. Pienso que tanto Margarita Zavala como Ebrard se anticiparon y ahora pues van a pagar el precio de eso. En este momento, ahorita a las 12, está el rector de la Fuente dando una conferencia, seguramente diciendo pues, cosas que tendrán que ver con este escenario a mediano plazo. Él en algún momento ahí en el CISAN vino a decir que lo importante era establecer una agenda diplomática no frente a Trump, sino a favor de lo que está bien en México o de lo favorable en México. Pues no sé, por decir algo, así como se mencionaba hace ratito, un muy buen porcentaje de los mexicanos que viven en Estados Unidos son personas con doctorado, con maestría, altamente calificadas y que no encuentran trabajo en este país, sino que viven allá. Entonces, bueno, si realmente ocurriera esta pues retorno, migración de retorno, que podríamos esperar que pasara, pues el México tendría que estar listo para recibirles. Sería una oportunidad inaudita, ¿no? Deberíamos poder hacer algo al respecto. Vamos a tener un capital humano que hasta ahora no ha tenido lugar en el país. Hemos sido muy pocos los que hemos estudiado en el extranjero y hemos podido reinsertarnos a la vida laboral en nuestro país. Muchos de mis compañeros mexicanos tuvieron que quedarse en otros países, no porque lo quisieran, sino porque no había manera de venirse para acá. Y entonces, en ese otro escenario, más a largo plazo, pues sería como una buena oportunidad. Por otro lado, pues el escenario crítico de entrada, pues es el que más se ve, pues es el de las remesas, porque evidentemente lo que según parece decir Trump es que lo que él promovería sería una especie de confiscación de remesas para pagar su y otras cosas. Pero obviamente los mexicanos no van a estar enviando sus remesas y ya saben que van a ser confiscadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esas remesas? Van a encontrar otras vías, se van a canalizar a otros lados, se va a hacer la inversión en Estados Unidos o se va a venir para acá de otro modo, pues no sabemos. Entonces creo que todas esas cosas van a afectar en este otro país. Por supuesto, además lo que había mencionado de los nacionalismos, pues lo vamos a ver otra vez aquí, de por sí, pues es un discurso político muy atractivo. Entonces en el 2018, pues bueno, seguramente pues se va a explotar ese asunto a más no poder. Yo creo que un buen augurio de lo que vendrá lo vamos a ver este viernes cuando sea el partido México-Estados Unidos en el nuevo marco de esta situación. Vamos a poder ver los augurios de estos discursos que pues la verdad no nos ayudan, porque mexicanos y estadounidenses a pie tenemos los mismos problemas, tendríamos que saber que estamos en el mismo tipo de conflictos y que ellos no son nuestros enemigos y nosotros no somos los de ellos. Pero bueno, obviamente que eso es muy difícil de explicar dos palabras, entonces se toma el asunto creo que eso serían de entrada los escenarios. Por supuesto, de la industria automotriz, que ya habíamos mencionado también, creo que es un asunto que puede generar una gran tensión. Y bueno, otra elección que hubo paralela, que también no hemos tocado nada hoy, pero que es importantísima, es
las elecciones en California y Florida para legalizar la marihuana. Entonces, eso también puede transformar por completo nuestro propio marco legal al respecto, porque pues, bueno, pues a lo mejor sería nuestra oportunidad para intentar estar en esa situación. Claro que una cosa es legalizar y otra cosa es tener los medios para irles a cobrar impuestos. Ya me imagino al señor de Hacienda yendo con el cártel de los Zetas ahí a decirle que, oiga, fíjese que va a tener que pagar impuestos, señor, ¿no? Pues, va a estar fácil esa cobranza. Sí, ganó se legalizó la marihuana al menos en esos dos estados. Entonces, podemos irnos tranquilamente. Sí, ya vayan sacando sus credenciales de eso. Mi pregunta era respecto al alcance de Trump, o sea, de su actuar por sí mismo sin autorización del Congreso. ¿Qué tanto puede hacer él por su cuenta? De todas maneras, la mayoría del Congreso es republicano, pero muchos de estos republicanos no están de acuerdo con él. Y pues esa es la pregunta. No, por supuesto que no, que es un sistema complejo. El estadounidense ha construido muchísimos balances y muchos métodos de equilibrio, pero también hay que decirlo, a diferencia de todo lo que ha pasado en este siglo, pues Trump va a tener un Senado y una Cámara de Representantes a su favor. Y ya han dicho de entrada, tanto Romney como otros líderes republicanos, han dicho que lo primero que van a hacer en cuanto tomen posesión de la nueva Cámara, de aquí a que tome posesión Trump, va a ser echar para atrás todas las reformas de Obama, para tratar de construir un escenario favorable a sus agendas políticas. Entonces, tienes toda la razón, pues Trump no puede hacer todo de ninguna manera. Hay muchos contrapesos, pero pues bueno, a diferencia de Obama, Trump va a poder tener un Senado y una Asamblea de Representantes a modo que voten lo que él diga si están de acuerdo. Bueno, obviamente hay que ahorrar negociaciones y tensiones, porque ya ha quedado claro que la agenda republicana y la agenda de Trump, si es que existe, no es compatible en todos los casos. Pero en ese sentido, en el México ya tuvimos una experiencia muy semejante, que es la de Fox. Fox más o menos hizo algo parecido, que fue en este sentido nada más, que es tomar un malestar social y decir y conseguir que la gran mayoría de la gente dijera vota contra el PRI y yo me voy a encargar de saquemos al PRI de los pinos y bla bla bla. Y ya que estuvo allí, pues lo único que hizo fue reproducir, perpetuar y expandir el estilo priista de gobernar, y pues no nos fue nada bien con esa cuestión. Sin embargo, mucha gente, sobre todo en la clase media mexicana, votaron por Fox, no tanto porque votaran por él o por los panistas, sino porque querían ver fuera al PRI de los pinos. Y entonces, en esa parte se podría aparecer esa cuestión de la historia. En su momento Fox decía, antes de la elección, que como él no era panista, él no iba a tener una agenda panista. Al final, ya que ya había derrochado todo su capital político, pues acaba haciendo puras cosas panistas. Entonces pues no me sorprendería que también en el caso de Trump, aunque en este momento está intentando deslindarse de los republicanos para tratar de captar el voto de la gente que está de acuerdo en que había que sacar a la clase política actual, pero que no era republicana, pudiera votar por él, pero en términos prácticos no será tan fácil deslindarse de la agenda republicana, más ahora que van a tener el poder sobre las cámaras, etc. No va a ser tan sencillo. Entonces, pues sí, son de esas cosas que vamos a ir viendo cómo se va resolviendo. Pero es muy buen punto, gracias. En ese mismo sentido, por ejemplo, tenemos el caso aquí del jefe de gobierno, que él llegó al cargo por medio del PRD, representando al PRD, y él sí se pudo hasta cierto punto deslindar, porque ahorita él pues, no promueve para nada la imagen del partido, y de hecho la gente pues lo piensa como dos cuestiones muy aparte. Ahora también, esto, viéndolo, ¿qué tanto representa ahorita la victoria de Trump?
sigo sin dar crédito. Para México, que estamos próximos también a 2 años de las elecciones y ya tenemos como 10 precandidatos apuntados, ¿qué tanto representa un nuevo reto? Porque ahora ya todos los puntos de la agenda de limpiar la casa aquí es, ok, ¿quién de todos ellos que están muy puestos va a hacerle frente a Donald Trump? Pero no entendí la pregunta, a ver, por el resto. ¿Cuál es la repercusión que podría tener en la carrera presidencial nuestra? Bueno, pues lo que estaba tratando de decir es que va a tener muchísima repercusión y que la clase política mexicana se va a tener que realiar con lo que venga por allá. El problema es que, pues, o sea, así como en su momento Peña se pudo haber precipitado trayendo a Trump en su peor momento, también ahora al parecer Ebrard y Margarita Zavala se precipitaron en su apoyo a Hillary. Entonces, pues bueno, todavía falta lo que falta, pero en general la clase política mexicana se tiene que reacomodar o reconectar con la clase política estadounidense de alguna manera. Y pues bueno, vienen muchas decisiones difíciles como el TLC, como la migración, como las remesas, en fin. Entonces iremos viendo cómo se resuelve, pero por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, bueno, 2 ejemplos. Uno, Ebrard, durante estos años de exilio político y que ya nadie lo quiere acá, se dedicó a trabajar con organizaciones de migrantes en Estados Unidos. Y entonces hizo toda una serie de células para construirse un apoyo en ciertos estados clave de la Unión Americana. El mismo tipo de trabajo, pero por otra vía, fue el que hizo Josefina Vázquez Mota. Entonces, al menos esos 2 actores que son, digamos, públicos, sí tienen muy claro que van a conectarse de alguna manera con las agendas de las organizaciones mexicanas y latinoamericanas en Estados Unidos. Entonces yo creo que pues vamos a ver muchísimas, o sea, yo creo que va a haber una mayor interpretación entre las clases políticas y vamos a ver cómo afecta muchísimo la elección. Ahora, en términos, si lo que me estabas preguntando es sobre los resultados electorales, pues yo me imagino que, pues bueno, por supuesto, pues el nacionalismo de un lado va a propiciar la exacerbación del nacionalismo del otro lado también. Entonces, en nuestro caso, pues bueno, todos los políticos se han declarado nacionalistas todo el tiempo, pero el más claro ejemplo, por supuesto, de nacionalismo es el de López Obrador. Entonces, López Obrador, yo me imagino que va a encontrar como un buen nicho o un buen caldo de cultivo para su discurso político. Entonces, yo creo que para él en este momento es para el que resulta más favorable. No porque en algunos lados se ha dicho en exceso que se parece a Trump, yo creo que es excesivo. Los medios suelen decir que López Obrador se parece a Trump y luego también se parece a Hugo Chávez y luego también se parece al demonio, ya lo sabemos. Pero en términos ya realistas, no se parece a Trump, pero sí ese tipo de discursos se van a retroalimentar, yo creo. Y por lo tanto, pues van a fortalecerse. Yo creo que los discursos nacionalistas van a ser decisivos en la elección. Me gustaría muchísimo que eso no nos llevara a un discurso xenofóbico o racista, pero también está latente ese discurso xenofóbico o racista. Estamos al borde de una crisis humanitaria en la frontera con afroamericanos y haitianos, y entonces no me sorprendería que los mexicanos que tanto nos rasgamos las vestiduras cuando son nuestros migrantes yendo allá, pero somos igual o peores con nuestros. Ojalá que podamos tener un poco de empatía con esta gente que está buscando un mejor lugar para vivir, como todos. Y bueno, si no hay otra pregunta, para recapitular y a modo de cierre, me gustaría, Juan Carlos, que nos dijeras cuáles son las lecciones para México. Un poco ya lo has platicado a partir de las preguntas del auditorio, pero bueno, quisiera, si pudieras puntualizar y haciendo quizá una recapitulación, ¿cuáles van a ser esas lecciones, ¿no? A la luz de las próximas elecciones, pues en el caso de México. Perdón. No, perdón, es que tiene que ver un poco con
con esta pregunta. Me quedaba también a nivel de hipótesis. A mí me parecía que, por lo que has mencionado de la industria automotriz, por supuesto que no, como el presidente de Estados Unidos es representante de las clases que hay ahí, juegan poco realmente, y yo creo que igual va a ser Trump, que era un poco el discurso, ¿no?, que había para ganar a la clase blanca que ha sido golpeada y esto. No, yo creo que no va a pasar nada en la industria automotriz. Están aquí porque les conviene a las empresas, no son buenos, ¿no? O sea, la industria automotriz vinieron todas para acá y con 1 millón de trabajadores en la industria automotriz porque pagan una décima, y ahora con estas devaluaciones mucho más que una décima parte, una 15ª parte del sueldo, y eso además no solo es más barato, sino son muy productivos los trabajadores mexicanos. Por lo tanto, ni Ford, ni General Motors, ni Chrysler, nadie se van a regresar. Trump les puede decir lo que quiere y ellos van a seguir. Trump no puede decir nada. Es representante de esas empresas, entonces esa es mi hipótesis. Y además ha servido, que igual ha sido un discurso muy tramposo, muy tonto de Trump, pero se lo tragan los mismos, ¿no? Ha servido para que les golpeen a los salarios de acá. Tener salarios muy bajos aquí, les han pegado a la unión de sindicatos de la industria automotriz para tener salarios muy bajos. Eso es lo que le conviene a las empresas. Entonces, Trump puede decir lo que quiera. Es mi hipótesis, ¿no? Por supuesto que no va a pasar. Me sorprendió esta baja con la bolsa de valores hoy en Nueva York está subiendo, pero las acciones mexicanas están bajando mucho. Y también el tipo de cambio, yo creo que es muy coyuntural. Me da la impresión que no va a haber grandes cambios, que es coyuntural también. Es a nivel de hipótesis. Sí, estoy de acuerdo, yo también estaría completamente de acuerdo con eso. Yo creo que incluso para esto, lo que comentabas, yo creo que o sea, hay muchas cosas que quedan para la especulación. Y bueno, en el caso de no de México, sino de los demás países, pues bueno, Estados Unidos se ha envuelto en diversas guerras en lo que va de este ciclo y pues bueno, pues no va a poder salirse con este disculpe. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar esta cuestión de por ejemplo, Siria o de pues bueno, por un lado, Obama tuvo una clara recuperación del control sobre América Latina que había perdido Bush. Entonces, a lo mejor ahora nosotros podríamos volver a tener una nueva década latinoamericana como antes la hubo, si están preocupados por otras cosas. Entonces, podría ser una buena área de oportunidad. Por otro lado, pues bueno, si hay alguien de fiesta, pues es Putin, al parecer, ¿no? Yo imagino que organizó una orgía con osos o algo así, porque sí, ya debe haber estado, pero bien contento. Yo creo que podría ser como una especie de Gorbachev estadounidense. Entonces, el diario El País decía que Trump era como un Cantinflas actuando como Calígula. Y me gustó la imagen porque efectivamente no sabemos qué tanto cantinfleó este hombre durante estos tiempos, pero pues bueno, ¿cuál es la figura política de Calígula en el imperio y el ocaso del imperio romano? Entonces, hay un montón de cosas que están pasando en este momento en el mundo y pues bueno, de lo que se estaba decidiendo en esta elección no solamente era todo lo que hemos hablado ahorita, sino también se estaba decidiendo quién va a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país más poderoso del mundo durante los próximos años. Y entonces pues resulta, les tengo la buena noticia de que es este güey. Entonces es una cosa que llama mucho la atención porque no sabemos cómo va a actuar, ¿no? Entonces, por eso me imagino que México está haciendo una muy buena fiesta. Porque, pues bueno, en el caso de Hillary sí podíamos prever, pues no sé, lo peor, ¿no? Lo peor. Sanguinario, Tercera Guerra Mundial, cualquier escenario catastrófico, verdaderamente catastrófico. En cambio con Trump, pues, la verdad es que no sabemos, puede pasar, sin duda, pero no sabemos. A ver cómo amanece su hormona en ese día. Solamente esperemos que alguien le ampute el dedo sin tratar de apretar el botoncito. Creo que levantaron la mano. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? A ver. Ah, sí. Vete con la chillera. Bueno, ya no es pregunta, pero es un comentario, ¿no? De que
está bien que nos preocupe lo que sucede porque es nuestro entorno, pero tampoco podemos criticar la elección de los estadounidenses cuando nosotros como ciudadanos mexicanos hemos cometido tal vez los mismos errores con las elecciones de nuestros gobernantes y presidentes. Entonces yo creo que en vez de, sí está bien que lo tomemos en cuenta, pero en vez de estarnos preocupando por todo lo que hagan ellos, centrarnos en lo que estamos haciendo nosotros como mexicanos y trabajar para nuestro país. Eso es lo que quería comentar. Respecto al comentario de mi compañero, me parece que es un caso muy diferente en México, ya que debido al proceso complicado que son las elecciones en Estados Unidos, es mucho más difícil manipular los resultados como aquí, que hay comprevotos, que hay sí, como lo es Soriana y todas esas cosas. No es tan acertado su comentario porque pues, sí. Bueno, una pregunta. Con respecto a lo del TLC, pues suponiendo que Trump decidiera que lo lograra, ¿no? Esto no podría como pues también mejorar, bueno, ayudarle a México, no podría convenirle, ya que pues así podría México pues, reactivar el campo, el sector agrícola y empezar a circular la economía interna. Bueno, yo creo que aquí sí me sumaría a una... Suelo criticar esta frase, pero aquí la aplicaría, que la oímos mucho en esta facultad, y es todos los problemas son oportunidades. Entonces, si nos enfocamos bien, podemos verlos de una manera distinta. Y yo creo que, pues bueno, pues sí, efectivamente va a venir un montón de cosas, pero pueden generar un montón de beneficios. No sé cómo se van a dar las cosas, pero yo creo que si hubiera la posibilidad de que tuviéramos realmente empresarios de una clase política pues, interesada en volver a traer de regreso algo de prosperidad a este país y tratar de hacer un poco de mayor distribución de la riqueza, sí podría aprovechar esta coyuntura para hacer esa y otras cosas. Yo pienso que es una falta de voluntad política y una falta de empatía que tienen esas clases sociales para con todos los demás, con nosotros. Y que, pues bueno, por lo mismo, pues no sería optimista en el sentido de que vaya a creer que lo van a hacer en esta ocasión, porque en cada ocasión ven cómo se enriquecen ellos y cómo nos joden a los demás. Pero sería una buena oportunidad para que no fuera así. Y esta es una muy buena oportunidad. De lo que decías del entorno, bueno, no es que se esté criticando la elección estadounidense, bueno, por supuesto que se puede criticar, pero creo que el objetivo de la sesión es entender que hay una coyuntura y por supuesto que nuestro sistema político mexicano pues, tiene sus peculiaridades y no estamos orgullosos de él. Pero creo que el asunto principal de hacer esta decisión es entender que sea lo que sea que estemos haciendo ahorita, por ejemplo en este caso estudiar, o sea lo que sea que estemos haciendo en 2 años o en 4, que todo eso nos va a afectar de un cierto modo y que en nuestro caso como universitarios pues vamos a tener que tener una práctica de análisis, de pensamiento, porque tenemos que estar al tanto de lo que está pasando. Entonces, como les decía al principio de la sesión, el objetivo de esta sesión es principalmente crear un espacio que a lo mejor nos ayude a vacunarnos o a ver con un poco más de recelo la información mediática simplista a la que vamos a ser sometidos durante las próximas semanas y meses, como hemos sido sometidos a esa información simplista durante los pasados meses. Entonces, resulta que como nos dijeron toda esta información simplista durante estos meses, ahora resulta que fue una sorpresa, ¿no? Entonces es algo que llama mucho la atención porque, pues bueno, pues es una sorpresa, y sí es una sorpresa, pero nada más por la manipulación mediática, no porque haya un genuino mecanismo de comunicación. Entonces tenemos que poner atención. Y nosotros no estamos poniendo atención, sí estamos poniendo atención a esos medios. Tenemos que escucharlos entre nosotros, tenemos que crear nuestras propias redes, tenemos que generar nuestras propias formas de análisis, porque si nosotros nos conectamos a esos güeyes, pues entonces
un día nos despertamos y decimos no entiendo nada. Y eso es lo que está pasando ahorita. Entonces a mí me gustaría ver esto como una oportunidad para decir, esto puede pasar muchísimas veces, pero sería bueno que dejara de pasar, que nosotros dejáramos de conectarnos ahí y pudiéramos empezar a conectar entre nosotros, hacer nuestros propios grupos de discusión, nuestras formas de organización, para que por lo menos tengamos la información de primera mano. No sé, lo que se ha dicho aquí, varias de las aportaciones han tenido que ver con la importancia de tener información de primera mano y de hablar entre nosotros. Pero si nosotros nos conectamos a Foro TV, pues lógicamente no entendemos nada. Y curiosamente no entendemos nada y a ellos les conviene que no entendamos nada. Entonces el objetivo de este foro principalmente era ese, tratar de, a pesar del reto que representa hablar a unas horas de eso, pues tratar de tener como elementos para pensar. No es que sepamos qué va a pensar, no es que las hipótesis que se han establecido, lo que yo les he dicho, son solamente especulaciones, no es que sepamos exactamente qué va a pasar, pero sí pues tenemos que tener cosas para pensar, para realmente pensar, y no pensarlas en función de las preguntas mediáticas que, pues bueno, ni preguntas son, nos están dando respuestas, ¿no? Entonces, creo que eso sería importante. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues sin ánimo de hacer un reduccionismo, me parece que podríamos decir que esta elección fue la más mediática. De ahí que, bueno, tenemos que estar atentos porque nosotros próximamente también pasaremos por un nuevo proceso, ¿no?, de elección. Las lecciones están ahí. Yo quiero agradecerte por supuesto por esta participación, también agradecerles a ustedes por las intervenciones, los comentarios, creo que todos muy pertinentes, muy necesarios y que nos dan más luz para entender estos procesos. Igualmente quiero agradecerle al profesor Julio Castellanos Elías la oportunidad de habernos reunido en esta ocasión y pues esperamos que próximamente tengamos otro tema tan importante como este. Muchas gracias. Marisa.